Todas las mañanas el abuelo mezcla con fuerza su taza de café instantáneo. Cuando tenemos autores tan poderosos, cuando tenemos autores tan certeros, casi o francamente incluso poéticos en su narrativa, entonces basta como ejemplo un enunciado, basta como ejemplo un renglón para encontrar toda una gama de significados, de combinaciones de belleza, de razón, de sociopolíticas, de estructuras mentales para descubrirnos, específicamente hoy sí, para descubrirnos. Rápidamente te lo menciono. Todas las mañanas en algo cotidiano, el abuelo, es decir, el viejo, digamos, mezcla con fuerza, es decir, no de manera sencilla, como si la idea fuera mezclar como cuando él justo trabajaba su propio café, como cuando él molía su propio café, o cuando él mezclaba el chocolate que cuando joven o cuando niño le tocó tomar, digamos, ¿no? Mezcla con fuerza su taza de café instantáneo. Y este término de instantáneo rompe con toda esa imagen del abuelo de todas las mañanas, de lo cotidiano. Es francamente un punto muy acertado pensar que ese abuelo, con fuerza además, con la costumbre del poder que él ejercía, de las cosas que aprendió a hacer a mano, por ponerte un ejemplo, hoy se queda con esa fuerza, con esa cotidianidad de toda su vida, no obstante que el café, perdona, que el café es instantáneo, que el café sí en ese sentido industrializado. La literatura de Carlos Fuentes toca ese tema, cómo la modernidad vino en muchos sentidos a arrasar con lo que teníamos como tradición mexicana. Carlos Fuentes se dedica a hacer la narrativa, a mí me parece que es la gran novela en toda su bibliografía de el México moderno, el México post-revolucionario, el México que se aleja en una crisis muy complicada, que se aleja del campo, que se aleja de lo campirano para empezar a instalarse en lo moderno, en la ciudad moderna, en la ciudad contemporánea. Con estos gestos espléndidos de parte de Carlos Fuentes, en tanto que el abuelo, no obstante que es, insisto, café instantáneo, él sigue como se le quedó en el cuerpo esa molienda, se le quedó en el cuerpo ese esfuerzo, y eso determina las generaciones, los encuentros y las luchas del México moderno que recientemente estamos ahora resolviendo. Todavía en muchos sentidos estamos muy atrasados, en otros el tiempo nos ha ganado, en otros me parece que ahí vamos con respecto a la modernidad y sus consecuencias, y sobre eso va nuestra entrega de hoy. Nos vamos a referir a las cuatro narraciones que podrían ser cuentos largos o novelas muy breves, pero están entrelazadas del texto llamado Agua Quemada del maestrazo Carlos Fuentes. Bienvenido, hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021 y estás en Master Vidal en YouTube. Carlos Fuentes nace el 11 de noviembre de 1928 y muere un 15 de mayo del año 2012. En este espacio de Master Vidal ya tenemos el trabajo de varias de sus novelas. Ya tenemos Aura, la región más transparente del aire, que es como el gran clásico de Carlos Fuentes, Diana o la cazadora solitaria, El instinto de Inés y Los años con Laura Díaz. Y hoy pues estamos resolviendo este Agua Quemada. Cuatro historias, el Día de las Madres, estos fueron los Palacios, Las Mañanitas y El hijo de Andrés Aparicio. Cuatro historias sobre este mosaico que será la Ciudad de México, en esta transición que te estoy diciendo de lo campirano, de lo viejo, de lo que hoy podría generar, básicamente a mí ya no, a mi generación ya no, pero todavía a la generación de mis padres en términos de su infancia, ese sabor todavía a tierra, a plantas, incluso a animales, a leche directa de la vaca, a un montón de situaciones que yo fui atendiendo o fui conociendo a partir de las historias de mis padres. Sobre ese México es que Carlos Fuentes
trabaja y evidentemente conocerlo y conocerlo con la maravillosa maestría con la que Carlos Fuentes narra las cosas, nos da además una ventaja de no solo desde el término, desde la situación como antropológica, histórica, sino en el fondo, yo diría casi a veces hasta ontológica con respecto a qué es ser mexicano, esta búsqueda insaciable que la literatura, la gran literatura, la primera gran literatura mexicana, arranca con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con Samuel Ramos, con todos los que les han continuado en ese aspecto, un poco también, evidentemente, con los anteriores recién trabajamos a Vicente Riva Palacio, con el diario ay, se me escapa, de un impostor, que habría mucha relación a este sentido de estarnos conociendo como lo mexicano. Bueno, hoy es 2021, hoy leemos este texto de por ahí de 1970, me parece que este texto fue escrito en esa época, y hoy nos cuestionamos, la buena literatura no se hace vieja, pero hoy podemos trabajar y estudiar si estas preguntas, y estas resoluciones, y estos planteamientos ontológicos, existenciales, sociales, psicológicos, siguen teniendo sentido para ti y para mí. Yo tengo 50 años, normalmente doy por hecho que trabajo mucho más con jóvenes, pero bueno, no importa si a tus 30, a tus 17 o eres mayor que yo, si estas preguntas siguen sin solución para ti, si socialmente estamos buscando una respuesta, a dónde nos van a llevar, estamos estancados, hay nuevas problemáticas, sin duda las hay, cuáles son, etcétera, etcétera. Bueno, pues te he compartido esta contradicción, con esa abrí esta clase de todas las mañanas el abuelo mezcla con fuerza su taza de café instantáneo, cómo la modernidad los alcanzó y estos nuestros viejos, no sé si todos los viejos de todas las épocas, hoy me parece que hay una diferencia, hemos retardado un poco el asunto como biológico, hoy somos mucho más los adultos y los adultos mayores que por necesidad, entonces trabajamos en internet, nos mandamos información vía mail, con algunas todavía de nuestras viejas cuestiones. Varios de mis compañeros en teatro, por ejemplo, siguen, yo me incluyo, seguimos haciendo notas en un cuaderno de manera manuscrita. Gente más joven que yo ya no lo considera, ya hace sus notas directamente, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, hace sus notas directamente en su celular, etcétera, etcétera. Esas pequeñas costumbres que se están renovando todavía están en batalla, en enfrentamiento con las anteriores. Ahora, esas son las de la superficie, las que están debajo de esas hay otros convencimientos, otros rigores, otras determinaciones que al final de cuentas como pueblo, como cultura, como sociedad, nos van a impulsar, ya sea, yo sé que puede ser muy reductivo en este momento, pero a vivir de manera feliz, positiva, empoderada o a seguir sufriendo, a no crecer, a estancarnos. Bueno, en este primer compartimiento del cuento del Día de las Madres, que es una joya, este viejo se queda con esa fortaleza y con esa fuerza, no obstante que el café ya es instantáneo, es decir, ya es absolutamente industrializado. Más adelante dice, en esta misma historia, mira la botella de tequila y ha de pensar qué roja era la sangre derramada, qué límpido el licor que la puso a hervir y la inflamó para los grandes encuentros. Chihuahua y Torreón, Celaya y Paso de Gavilanes, cuando los hombres eran hombres y no había manera de distinguir entre la alegría de la borrachera y el arrojo del combate. No había una manera clara entre el valor arrojado de la borrachera, no necesariamente etílica, y el valor como tal, el valor, no sé también si necesariamente civil o cívico o con justicia social o incluso una especie de justicia personal. Esta famosa bola, este famoso desmadre que viene desde la conquista de nosotros, el relajo, el mitote que toca también en los cuatro acuerdos el maestro Miguel Ruiz, sigue estando, parece ser muy presente en nuestra cultura. Seguimos moviéndonos a partir de eso, a partir del desmadre. Y todavía no distinguimos si es valentía, si es borrachera, si es desmadre, si es cotorreo, si es en serio. Eso sigue estando determinando, eso sigue marcando el contexto de nuestras conversaciones, en las relaciones, en las amistades, en las relaciones filiales, en el trabajo profesional, etcétera. Sí, señor.
¿Por dónde se iba a colocar el miedo si el gusto era la pelea y la pelea era el gusto? Eh, claro, pues es que es relativamente sencillo criticarlo desde acá, desde afuera. Habría que, y para eso sirve esta gran literatura, em, llenarnos del contexto y de los pensamientos de los propios personajes y cómo lo vivieron. Si yo creo que no alcanzó ni los hombres de la revolución, ni los nacientes hombres del siglo XX, con sus excepciones, muy destacadas por cierto. Yo creo que en general nuestro pueblo no ha sido un pueblo reflexivo, no ha sido un pueblo filosófico, no es un pueblo que se guíe por valores, por situaciones de solidaridad política, sin que, es decir, pretendiendo que la comparación sea relativamente útil. Pensaría que hay mucho más conciencia política en otros hermanos nuestros latinoamericanos, concretamente estoy pensando en Chile y en Argentina, ya con muchos asegúnes, pero me parece que se genera mucho más una conciencia política, social, psicológica en estos hermanos nuestros que propiamente en México. En México todavía, a nivel de la cultura popular, se sigue trabajando esto, el valor como arrojo, la conquista de la mujer como una situación de desmadre, de mostrar mi valor, de competencia, cargada sin duda alguna también de mucho machismo. Entonces, esta generación todavía pertenece a eso, que no distingue entre el gusto de la pelea y la pelea por el puro gusto. Es indistinto todavía. De eso vienen. Es un gran cuento el Día de las Madres. Un cuento de tres generaciones solitarias, de tres hombres perfectamente determinados por su tiempo, el viejo triunfador de la revolución, sin ninguna estructura sociopolítica, que se fue juntando con los que iban ganando, que para él no aceptó la derrota y entonces cuando estuvo en las huestes de Villa y estas fueron derrotadas, sin ningún pudor se pasó con Victoriano Huerta y después sin ningún pudor se fue con Venustiano Carranza y así hasta quedar con los últimos triunfadores, ¿no? Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y a partir de ahí también entonces seguir generando su riqueza. Después tiene un hijo, este hijo mucho más moderno, pensaría justo en la juventud de Octavio Paz, de los maestros, de los hermanos Revueltas, del mismo Carlos Fuentes, una generación atrapada, intentando dejar esa situación salvaje, intentando dejar esa situación absolutamente guerrera, muy hamletiana en otros sentidos, pero que tampoco acaba de cuadrar, tampoco acaba de ajustar, de reconocer lo mexicano, castigada por no tener este valor del tequila, por no ser Pedro Infante y Jorge Negrete, y tampoco por alcanzar a ser esta especie de filosofía, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, este existencialismo europeo, estas crisis europeas, estos grandes pensadores, sobre todo estadounidenses. Como atrapados en eso, justamente. Habría que revisar cómo García Márquez por ejemplo, Carlos Fuentes mismo, uno de sus grandes ídolos en términos de la escritura son los maestros ingleses. Estoy pensando particularmente en el escritor de Las Palmeras Salvajes, por ejemplo, que se me escapa el nombre ahorita, y en muchos contemporáneos de este maestro. El ruido y la furia, etcétera. Está nuestra cultura ahí, no acaba de destacarse a nivel mundial, no se acaba de integrar con el resto de los pueblos del mundo, porque lo mexicano nos pesa todavía, porque somos rancheros, ¿no? Les decían a los niños, no seas ranchero, somos apenados. Estoy hablando en lo general, en un panorama muy general. Y, y una tercera generación, hijos de estos, que ahí cabría yo perfectamente en términos de mi edad, post 68 o nacidos por ahí del 68, con una modernidad francamente muchísimo más abierta, no sé si incluso ya atrapada en lo que Carlos Monsiváis llama la primera generación de norteamericanos nacidos en México, bilingües, con la determinación de ir a estudiar, por ejemplo, a los Estados Unidos, cada vez lo mexicano y sobre todo lo campirano cada vez más alejado, a veces francamente mal interpretado, es decir, ya no quiero saber nada de lo prieto, de lo mexicano, de lo ranchero,
pero también por otro sentido vacío y paradójicamente con los mismos comportamientos. Este es un gran cuento porque se pegan una, bueno, además los tres, ahí está, como tres generaciones en diferente relación con lo moderno y con lo civilizado, desde el más salvaje revolucionario hasta este pequeño junior, ya sin botas, sin, etcétera, como el comportamiento psicológico sigue siendo el mismo. En estas tres generaciones, en el Día de las Madres, los tres hombres están solos, eso es bien importante, que los tres hombres no tienen pareja, y los tres hombres ansían a su pareja. El padre, el abuelo, a la esposa, el hijo se casa con una especie de redención que le establece a una chica prostituta que finalmente lo abandona y este tipo la extraña todo el tiempo, a la famosa hija de puta que no quiso aceptar el cuidado de su hombre. Y este, digamos, moderno también soltero, sin ningún plan de relación, cada vez más alejado del asunto relativamente tradicional de las mujeres. Y sin embargo también huérfano, el pequeño huérfano, esta mujer, esta prostituta que los deja, lo deja él muy pequeño y entonces él se siente huérfano, huérfano de su lado femenino. Es interesante cómo la parranda que se pegan para el Día de las Madres se la pegan entre el abuelo y el hijo, lo cual es un asunto muy inteligente de parte de Carlos Fuentes, porque el otro está demasiado angustiado y demasiado preocupado por resolver su pasado. Y de manera relativamente cínica, el más joven se reúne con el abuelo y ahí es donde te digo que, no obstante las diferencias sociales, psicológicas, ontológicas de los personajes, siguen unidos por este hilo que debe ser qué es lo mexicano. Siguen yéndose de desmadre, de borrachos, los tres están solos con respecto a las mujeres, siguen creyendo en el desmadre, siguen creyendo en que la trascendencia está en lo relajiento. Y cierra el cuento el joven, desde ahí viene la narración, diciendo, extraño muchísimo este silencio del panteón. Bueno, pues está padre, es muy respetuoso, pero extraño unos mariachis aquí tocando. Es decir, quizá por fuera podemos hablar tres idiomas, ganar premios, trabajar en empresas transnacionales, consumir en otra entrega de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, decía uno de los personajes, hay que blanquear al pueblo, ¿no? Basta de beber pulque o mezcal o incluso tequila mismo, y entonces yo blanqueo a mi gente con el whisky. Aún con los mejores whiskies, nuestra cultura esta tan trascendente en este momento del narcotráfico, aún con los mejores whiskies, los tropicalizan, le podría llamar así. Siguen comportándose como machos, como salvajes, como vengadores, como conquistadores. Quizá el monstruo mexicano, si es que eso existe, todavía está en nosotros y no acabamos de exorcizarlo, no acabamos de estar en paz con él. Después del amor a la Virgen, habla de la Virgen de Guadalupe, y el odio a los gringos, nada nos une tanto como un crimen alevoso. Así es, y todo el pueblo se levantó contra Victoriano Huerta por haber asesinado a don Panchito Madero. Estuvieras a favor o no de la democracia, creyeras o no, cuando viene este crimen alevoso, la muerte de Zapata, que fue posterior, la de Francisco y Madero, las traiciones de Cortés con el imperio Anáhuac, etcétera, y de manera todavía más contemporánea, pues podemos encajar ahí perfectamente a la víctima, supuestamente, pues así vendida al final de cuentas, que sería Colosio, los estudiantes del 68, los pueblos masacrados, Aguas Blancas, Ayotzinapa, etcétera, etcétera, como otra vez de nuevo, ahí está nuestra conversación, nuestra civilidad en términos espirituales, nuestra civilización, nuestra cultura con respecto al trato de nosotros y del otro, no puede avanzar si cada determinado tiempo seguimos estableciendo esto y seguimos creyendo en que habrá una traición y esa traición nos une. Necesitamos el temblor, el terremoto para ser solidarios. Necesitamos la tragedia para salir y arreglar las cosas, porque normalmente somos dejados. Entonces, socialmente no nos importa. Estamos pide y pide al gobierno que se encargue de las cosas hasta que aparece la tragedia social, cultural, personal, y entonces ya vamos a resolver lo que teníamos que haber resuelto
desde hace mucho tiempo y no necesariamente bajo el asunto del gobierno o de la política. Dice en otro párrafo, mi decisión fue la de todos y la de todos fue la mía. Esta unidad de líder que viene desde la revolución, yo soy la revolución, yo soy mi bando, todos, ahora diríamos, todos somos Pancho Villa, como este reciente, todos somos Marcos, y entonces mi resolución en el liderazgo es la de todos, es la que todos querían. Esa parte en esa historia es maravillosa, cómo hace una reflexión Carlos Fuentes de la lógica de lo mexicano, de la lógica de la guerra, de la lógica de la conveniencia. Mi decisión fue la de todos y la de todos fue la mía. Así pasan esas cosas. No hay manera de saber dónde empieza tu voluntad y dónde empieza la de tus hombres. Si lo trajera al aspecto psicológico, al nivel 4 de nuestra estructura de análisis de lectura, diría, no sé dónde empieza mi determinación como Marco Vidal y dónde aparecen mis determinaciones como el mexicano, como el moreno, el mestizo, lo que sea que me defina en ese sentido social, dónde está mezclado. No es nada sencillo encontrar si las decisiones que voy tomando en mi vida ya vienen desde un marco liberado de esa determinación tan poderosa que seguramente o que son nuestro pasado más reciente, política, cultural, social, psicológicamente hablando. Atención, la ideología, digamos, el sentido ontológico del abuelo, del jefe revolucionario ya instalado, como lo trabaja Carlos Fuentes, como lo trabaja Luis Espota, este potentado, lo entregaré pronto seguramente, este Artemio Cruz, este potentado, este triunfante de la revolución, que al final de cuentas maquilló un poco, mejoró, abrió muchos aspectos y muchos caminos para la modernidad mexicana, pero básicamente no sucedió nada. Otros entraron o se abrieron muchos espacios, muchas grietas para que algunos asumieran puestos de poder, puestos de mando político, puestos de riqueza, pero el indio, los pueblos indígenas, el pobre, los desclasados, los jodidos, siguen estando tal cual antes de la revolución, ahora puestos, con pequeños disfraces. Quizá, diría Roger Bartra, también aquí lo tenemos trabajado en la jaula de la melancolía, incluso hasta con una melancolía superpuesta, una melancolía que no es natural. Tan manipulados estamos por esta situación histórico-social que se vuelve perverso porque al poder le conviene tenernos ahí. Bueno, eso es lo que se entrelee, lo maravilloso de encontrar a textos como este, Agua quemada de Carlos Fuentes. La victoria era solo para mí y nadie más. Por eso no me supo a nada. No era como esos actos de todos de los que hablaba el general. Quizá por eso la tristeza de mi abuelo era tan grande y tan grande fue, porque el abuelo triunfó en la revolución, el abuelo conoció a los grandes de la revolución, tenía las fotos con los más poderosos, pero como el personaje de Pedro Páramo, no logró amar a su Susana San Juan, o Susana San Juan no se dio cuenta de su amor porque su amor está seco, su amor es páramo, su amor es de piedra, su amor es rudo, su amor destruye. Y cuando digo su amor, digo nuestro amor como mexicano, nuestra nostalgia, nuestra tristeza, nuestra orfandad, nuestra infancia social y personal está tan maltratada que no tenemos herramientas para mostrarnos vulnerables, amantes, amorosos, cuidadosos, maduros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la tristeza de mi abuelo era tan grande y tan grande fue. Para siempre la melancolía de la libertad que entonces creí ganarme. Una libertad que tienen estos, o que tenemos estos herederos de la revolución y que sin embargo esa libertad no acaba de ser gozosa, ni acaba de ser trascendente, ni acaba de ser alegre, dinámica, abierta, amorosa, porque nos tiene jodida una especie de melancolía, este famoso lazo que viene, yo diría, desde los dos grandes dolores que no hemos acabado de resolver históricamente o en la novela, o a las que no les hemos aprendido a dar un giro. De ahí te recomiendo también que vayas a mi presentación de Entrecruzamientos de Leonardo de Jandra, que cuando menos él intenta otra posibilidad mucho más poderosa y mucho más potente de esta nostalgia atorada que nos tiene por ser mexicanos.
Entonces podemos tener mucho triunfo, mucha libertad, pero si esa jodida melancolía nos está dando lata, no nos permite disfrutar nuestra libertad, nuestro poder, etcétera, etcétera. Legiones de desempleados, inmigrantes del campo y millones de niños concebidos. Abuelo, entre un aullido y un suspiro, nuestra ciudad. Es espeluznantemente hermosa la definición de la Ciudad de México. Si pudiéramos decir, nuestra Ciudad de México es o son legiones de desempleados, inmigrantes del campo, millones de niños concebidos y se encuentran entre un aullido y un suspiro. Es bellísimo, pero fíjense cómo no hay una alegría, no hay una meta, aún apenas quizá le estamos trabajando y seguramente le echamos a perder con nuestros egoísmos, con nuestra cerrazón, con nuestras envidias. Ese es nuestro contexto, de eso está hecha nuestra ciudad, entre un aullido que Octavio Paz lo trabaja en El laberinto de la soledad, aquí también lo tenemos ya explicado, este aullido de profundo dolor, de profunda decepción, pero también de triunfo, también de la llegada de los mariachis, también de nuestros pequeños grandes triunfos cuando en el fútbol le ganamos a grandes potencias, aunque jamás hayamos trabajado ni todavía lo hemos logrado ser campeones del mundo. Nos conformamos con de vez en cuando ganar una pequeña batalla. No hemos ganado guerras, aunque estamos muy orgullosos de nuestras batallas. Y estamos orgullosos de nuestras batallas no porque las hayamos ganado incluso, sino porque cuando menos las perdimos con dignidad, las perdimos con valor, las perdimos con arrojo, porque muchas de ellas hemos ido a enfrentarlas con la absoluta certeza de que las vamos a perder, de que no hay manera de ganarlas y aún así me arrojo al fuego, diría el texto de mi compa Memo León. Este es muy fuerte. Dice a carcajadas el abuelo, a ver si son capaces de hacer lo que yo hice. El reto con su propia prole, con su hijo, con su nieto. A ver, par de cabrones, si son capaces de hacer lo que yo hice. Ahora que ya no se puede, a ver si saben heredar, además de mi dinero, algo más difícil. Y vean el gran planteamiento, el gran testamento generacional que dejan los posrevolucionarios. Mi violencia impune. Es impresionante. A ver si son capaces de hacer lo que yo hice, ahora que ya no se puede. A ver si saben heredar, además de mi dinero, algo más difícil. Mi violencia impune. Y entonces, hoy mismo, no sé si dije la fecha, sí, sí la dije, 27 de septiembre del 2021, cuando nuestro líder político, el presidente López Obrador, aparece y habla del amor y habla de solidaridad. Yo no tengo ahí tema, solo es un ejemplo que te estoy compartiendo. Entonces pasa por ridículo. Estamos todavía atrapados ahí. Si alguien de su nivel habla de amor y de bondad, entonces es un tarado, es un débil, es un débil. A mí me pareciera que ese es justo, es un débil, pero tampoco socialmente ya puede hablar desde el machismo, ni desde el poder, ni desde el aplastamiento político con respecto a sus adversarios, porque ya no somos esos salvajes. Y todavía nos movemos entonces como sin esta definición, todavía estamos muy preocupados del qué dirán, de no definirnos a nosotros mismos, y no quiere decir que solo hayan estos dos polos, sino de movernos de uno a otro. Todavía no nos arriesgamos incluso en ese sentido a ir a la frontera, a salir de nuestra caja de creencias y arriesgarnos. Podemos fallar, sin duda, quizá incluso lo haremos, pero vivimos bajo ese temor, bajo esa circunstancia que me determinan que soy o que no tengo un ejercicio a nivel cultural, a nivel educativo, de revisarlo. Porque es cierto que puedo determinar todas mis carencias, todas mis necesidades, todo lo que he hecho mal, toda la corrupción que nos invade, pero mientras no soltemos ese hilo de que parte de ese proceso de las carencias, de la corrupción, del desmadre, relativamente nos sigue haciendo mexicanos, va a ser muy difícil que lo soltemos de manera sana. Y es impresionante a ver qué haces con tu modernidad, con tus colores, con tus idiomas, con tus edificios maravillosos, con tus dólares, con tu hablar otros idiomas, con tu poesía, a ver si puedes heredar lo que a mí me costó tanto trabajo y lo que me hizo hombre, la violencia impune. Y el pobre heredero está atrapado, porque si lo hace, no ha aprendido nada y sigue siendo un macho.
Y si no lo hace, le espera seguramente la gran palabra, que todavía sigue dando lata, la gran palabra, la gran determinación de PUTO. No lo voy a decir porque hace poquito me mandó una recomendación YouTube. Y entonces, bueno, pero esa palabra PUTO, esa es la gran todavía, el gran determinante de yo no quiero estar ahí. Pero estoy atrapado, ¿lo ves? Porque si entonces pongo un límite, mi chica me acusa de una violencia impune, de un macho. Y si no pongo ese límite, entonces corro el riesgo de estas cuatro letras. Ahí está atrapada mi melancolía, mi ser en lo básico. Y entonces quizá el hombre mexicano, evidentemente también la mujer, no acabamos ni de entregarnos, ni de terminar de estar como todos cuidadosos. Avanzamos, regresamos, nos movemos como cangrejos, seguimos teniendo emocionalmente pasos de borracho. No, no somos frontales, no somos directos de un objetivo. Pisamos mal, nos tropezamos, nos retrasamos, avanzamos a veces a lo loco, reculamos, etcétera, etcétera. El cierre final están en el panteón y dice, esa cripta de mármol, este es muy bonito, esa cripta de mármol donde están la abuela y no sé si alcanza a estar ya la mujer, la mamá, porque no, creo que no, no está la abuela. Esa cripta de mármol se parece en miniatura a nuestra mansión, a su propia casa, y ahí se unifica también con Pedro Páramo y su búsqueda en Comala, no exactamente con Pedro Páramo, perdónenme, con Juan Preciado y su búsqueda en Comala, encontrando, y con Aura, con Felipe Montero entrando a la casa tumba de Aura y de la abuela Consuelo. Esa cripta de mármol se parece en miniatura a nuestra mansión. Aquí duermen las dos, perdón, sí estaba muerta la hija, la esposa del hijo. Esa cripta de mármol se parece en miniatura a nuestra mansión. Aquí duermen las dos, dijo el general, con la voz quebrada y la cabeza baja, sollozando. Atención, sollozando, no llorando. Otra vez entre el aullido y el suspiro. Sollozando, con la cara escondida en un pañuelo. Estoy entre mi papá y mi abuelo, agarrado de sus manos. La mano del abuelo es fría, sin sudor, brutal, impune, violenta, con esa piel de lagartija, curtida ante el dolor. En cambio, la de mi papá arde como lumbre. Yo entiendo ahí, aquí es donde ya da permiso Fuentes porque lo abre como tal, esa lumbre que quiere salir, que no termina por expresarse, esa lumbre volcánica, atrapada, que está esperando el tiempo de manifestarse, que está esperando el tiempo de la redención, el tiempo de la libertad, en medio de una narración bellísima en un Día de las Madres. Ese Día de las Madres, solo estas plumas lo consiguen, a poner esa enorme lupa y a partir de ver esta borrachera en el Día de las Madres reconocer la esencia, el dolor, lo fantasmagórico, lo fantasmal, lo sustancioso y no, es decir, lo sustancioso y lo diluido de nuestro ser como mexicanos. Genial. Y cierra este cuento, esta historia diciendo, yo solo trataba de adivinar mi porvenir. Esta vez fuimos al cementerio sin mariachis. Me hubiera gustado un poco de música. Ahí está el hilo ¿no? Por más moderno y etcétera que seas, es decir, puedo tener una marca, un celular de manzanita y con los mejores audífonos y con el mejor equipo tecnológico, pero sigo escuchando a cierta hora de la madrugada, ya un poco embriagado, música de mariachi. Sigo escuchando la música con la que mi abuelo triunfó en la revolución, con la que mi abuelo conquistó a mi abuela. Sigo honrando ese hilo. A mí, personalmente, me parece que no de manera sana, ni de una manera con una revisión precisa, clara, que nos permita tomar determinaciones, que desde la libertad nos permita elegir nuestro futuro, sino con esta especie todavía de un pasado no resuelto. Sería interesante, voy a enfocarme a empezar a leer autores que en este momento tengan 30, 35, 40 años, porque me parece que son justamente una generación posterior en caso de este cuento, pues ya serían los, este, los nietos posteriores de este abuelo de la revolución. Va. Bueno, el siguiente cuento, te digo que son cuatro historias y el otro que me aboqué a trabajar para compartirlo contigo
es el de estos fueron los palacios, pero las otras historias son Las Mañanitas y El hijo de Andrés Aparicio. En estos fueron los palacios, rescaté esto. Dice, nadie le creyó cuando comenzó a decir que los perros se iban acercando. Vieja chiflada, vieja loca, que habla sola toditito el día. Malas pesadillas ha de tener con lo que le hizo a la hija. ¿Cómo no pasar malas noches? Además, a los viejos se les va secando el cerebro hasta que se les vuelve una nuez arrugada, sonando como una canica dentro de la cabeza hueca. Si bien la primera historia habló desde el abuelo, hoy el abuelo, en un personaje femenino, va a ser el personaje puesto en juicio, puesto en cuestión. ¿Qué le pasa a ese loquito? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo el tiempo se lo está determinando y se lo está acabando? Vive en paz tus últimos años, Manuela, le dijo el general Vergara. El general Vergara es el abuelo de la historia anterior. Cada que te veo recuerdo mi Clotilde. Adiós. En un acto, es que sí, ese me parece que sí es, no sé si mundial o humano, pero sí muy mexicano, donde la sirvienta de toda la vida de la esposa, el abuelo, el general Vergara le dice, sabes, te voy a correr. Oiga, general, pero me va a dejar sin trabajo. Sí, es que no soporto verte porque me recuerdas a mi difunta esposa. Entonces, pues te voy a correr, aquí está tu liquidación y me voy a encargar de pagar tu renta toda la vida hasta que te mueras. Entonces, ese es el acto agridulce de los mexicanos. No quiero verte porque me duele, pero tampoco te voto, tampoco solo te tiro. Voy a cuidar de ti, tú no vas a pagar renta, no vas a necesitar eh, trabajar por tu sostén y ver por ti porque yo me voy a encargar de ti. No sé, hasta ahí, digamos, también puede ser un acto muy soberbio, muy de poder, muy de porque lo hago. Y entonces en mi paisaje, en mi conquista, ahorita voy a compartirte uno de ellos, las personas, los dolores, los sentimientos de las personas son como un nopal más, siguen siendo parte del paisaje. No hay un diálogo con los que son menos que yo, eh, que me permita reconocer. Ayer veía un homenaje a la patanería brutal en las redes sociales, en específico en TikTok, donde un tipo, un treintañero, sale contando sus ropas y diciéndonos los precios de sus ropas. Entonces dice, mis tenis tal marca, 30,000 pesos, mi pantalón tal marca, 3,500, mi camisa tal marca, 7,000, mi reloj, tu. Y luego de manera brutal, absolutamente nefasta, ignorante, sin ninguna consideración. Justo ahí sí, este güey sí se atrevió a retar con violencia impune, con una violencia brutal impune, a decir, esto valgo yo, ¿cuánto vales tú? Mientras nosotros sigamos estableciendo nuestro valor como personas a partir de las garras que nos ponemos, este tipo, de acuerdo a la ropa que traía, yo me lo encuentro en la calle y si yo saco la suma de lo que le costó vestirse, quizá el carro, bueno, pues porque llama muchísimo la atención, pero en cuanto a su imagen con la ropa que trae, si te saco la suma y me entero cuánto gastó en su ropa, yo pensaría que es un perfecto imbécil, que es un perfecto estúpido, porque además es de mal gusto, de un gusto bastante mediocre, no le genera un estilo, nada, pues es un tipo que se puso a comprar marcas para mostrar su pobreza humana a partir de su violenta e impune presunción con respecto a su capacidad económica. A eso me refiero, que ese tipo treintañero sigue trayendo este hilo del abuelo de esta violencia impune, ya no con pistolas y para matar, pero sí con fajos de billetes, sí capaz de decirle a alguien, yo valgo esto, ¿tú cuánto vales? ¿No? A mí me mide el pene tantos centímetros, yo me he comido a tantas mujeres, ¿tú qué valor? A partir de la competencia, a partir de la brutal soledad, qué bueno que vi ese pequeño, esa cosa en TikTok. Ok. Le dio mucha hambre a la medianoche y se levantó sin despertar a nadie. Fue a la cocina y encontró a tientas un bolillo. Lo embarró de crema fresca y comenzó a masticar. Entonces tuvo una reacción de honor o deber. Ya no supo bien qué. Atención con esos conceptos de honor o de deber. Antes siempre había pedido, hasta eso, un bolillo embarrado de crema. Esta era la primera vez que tomaba sin pedir. Está hermosísimo porque ahora Fuentes se fue, insisto, al otro lado, no solo al lado femenino, sino también al lado del pobre,
del desposeído. Acabó la revolución, vino la modernidad, ¿y en qué lado te tocó? En el de Artemio Cruz, en el de los príncipes de la literatura de Luis Espota, o te tocó en los mecánicos, en el obrero, en el rotito, en los caifanes, en los jodidos, ¿en qué lado te tocó? Y antes siempre había pedido, hoy no, hoy tomó. Hasta eso, un bolillo embarrado de crema. Esta era la primera vez que tomaba sin pedir. Tomó las tortillas secas que quedaban y salió al patio para tirárselas a los perros. Es muy triste porque seguimos siendo parte del paisaje. Los pobres siguen siendo parte del paisaje. Esto es un asunto mundial, pero Fuentes es cruelísimo en su retrato, no él. La realidad es muy cruel, ¿no? Los pobres siguen estando ahí, siguen siendo parte del paisaje. Nada, pues sí, el pobre no tiene apellido, se cuenta por número, se trabaja por destajo, se le trata como en bola, eh, no hay un reconocimiento y una especie de dignidad personal. Eres una sirvienta, me deshago de ti cuando quiera y bajo las determinaciones que yo quiera. Y este asunto legal posiblemente me lo paso absolutamente por el arco del triunfo. No, no cuenta el pobre, no cuenta el moreno, no cuenta el indígena y bajo esas determinaciones seguimos trabajando en nuestro país. La mera verdad, este es muy fuerte. Bueno, y para reafirmar este punto donde el paisaje, los pobres son parte del paisaje junto con los nopales y las nubes en un viejo cuadro del doctor Atl o etcétera, pero los brutos ya no estaban allí. Ni Manuelita, ni la luna, ni la música, ni nada. Ven, este paisaje que arrastró la modernidad también arrastró personas, pero no nos enteramos. En el llano hay llamas, que también aquí tenemos trabajado, en el cuento de es que somos muy pobres, la vaca que pierde, la niña, que puede ser era su única solución para no ir a una vida de prostitución, para no ir a entregarse a los hombres. El destino de la vaca arrastrada por ese río, por esa lluvia tremenda, es exactamente el mismo de la niña. No me acuerdo ahorita el nombre, de esa niña de 14, de 15 años. Es exactamente el mismo. La posible idea de vender esa vaca para que esta niña cobrara algo de humanidad se canceló por ese río brutal, ese río, en el caso de ella es ese río tradicional de conversaciones histórico, de pobreza, de no ser considerados, de los de abajo, de los aplastados. Ahora, esto yo lo estoy poniendo en esta situación crítica. Lo maravilloso de los textos, tanto de Rulfo como este del maestro Carlos Fuentes, es que no hay una apuesta, solo está puesto ahí. Tienes que ser inteligente, sensible para poder leerlo y dialogarlo, pero eso me parece que es lo grandioso, pues, del diálogo con el arte en general y con la literatura en particular. Este es muy fuerte con estas imágenes tradicionales. La mera verdad es que ningún padre se muere nunca. Lo que pasa es que tu papá te abandonó o a lo mejor nunca lo conociste. Eso es brutal a lo mexicano, sigue siendo Hernán Cortés, Pedro Páramo. Ni eso. Se cogió a tu mamá y la abandonó cuando tú ni nacías. Esa figura paterna que seguimos, hablo hasta mi generación, por eso estoy interesado en seguir leyendo a los jóvenes ahora, esa figura paterna que cuando menos hasta mi generación sigue ausente, no está. Y no la resolvió ni mi papá, ni la resolvió mi abuelo, y más atrás ya no, pues, en la isla de los perros del maestro Guillermo León, tenemos un Martín Cortés intentando ir a preguntar por su padre a la España, donde no lo conocen, donde, cuando menos en la obra del maestro León, no le dan una respuesta. Él asume una respuesta, a mí me parece hasta ahora en lo que conozco la más sana todavía de las que se han encontrado, de las que yo he trabajado, de las que yo he leído. Pero hasta aquí no hay una respuesta a eso. El padre sigue siendo el gran ausente de nuestra familia. En una especie todavía de matriarcado, que el padre sigue siendo puesto en segundo lugar, sigue siendo, como en la literatura de Juan Trigos, una sombra. En muchas de las obras del maestro Trigos, así está representado el padre, específicamente en Carne y Tripas de Gusano. El padre es una sombra, el padre no tiene rostro, y el padre es un quejoso y es un infantiloide. Pero sigo yo viviendo los rompimientos de relación de pareja porque
alguna de las chicas me tacha de tibio, me tacha de que me falta fortaleza para definiciones, y otra, o a veces la misma, me acusa de violento, de macho, de prepotente, de violencia impune. Estamos en ese desmadre todavía acomodándonos a ver qué sucede con respecto a esas determinaciones. Se colgó se colgó dos veces, con los brazos se colgó de él dos veces, con los brazos de su nuca, con las piernas de su cintura. ¿Cómo te llamas? Yo soy Bernabé, es un transexual. Quiéreme, le dijo, sé santo y bueno, monigotito. Le dijo igual que su mamá cuando fue tierna con él. En esta historia de Fuentes es brutal en el aspecto psicológico. La mamá a nuestro personaje infantil le dice monigotito. El niño hace mil y un piruetas para ganarse el amor de la mamá. Cuando milagrosamente lo consigue, no le dice por su nombre, le dice monigotito, monigote, monito, monigotito. Así lo llama y el niño se llena de ternura. Este niño crece y va a vivir su primera experiencia o una de sus experiencias importantes a nivel sexual con una prostituta transvestida, y la prostituta le dice, monigotito, sé bueno, quiéreme, cuídame, monigotito. Es brutal la misma palabra usada por mi madre en sus momentos más tiernos que usada por la prostituta. Eh, es profundamente neurótico. Piensa eso, nuestra famosa división entre cuando nos casamos, entre querer que nuestra mujer sea una dama y una prostituta, una dama en el día y una prostituta en la noche, en la intimidad, es brutal, es brutal. Yo soy de esa generación donde teníamos dos novias, una buena onda de manita sudada y otra, pues, que a lo mejor era la novia o no, pero la famosa querida y la famosa con la que se podía echar el desmadre, a veces aceptado hasta por las mismas chicas. Es decir, a mí conmigo no juegues, conmigo sé, yo soy la novia seria, y si tú quieres tener tus desmadres, pues allá tú. Así funcionaba todavía hasta hace relativamente poco tiempo. Y tiene que ver con esto, porque la entrega emocional, la mínima, la escasa, la hambrienta entrega emocional que hemos recibido cuando fuimos niños, si no está sanado ese proceso, ese mismo vamos a seguir buscando con las mismas palabras, con diferente disfraz, con disfraz de la mamá ausente y con el disfraz de la prostituta, también evidentemente ausente de nuestra vida, porque las prostitutas son momentáneas, diciéndonos lo mismo y nosotros anhelando esa misma palabra de amor o de cariño. Brutal. Ella desde su rancho supo que solo, este es también muy fuerte, supo que solo los hijos de los ricos tienen derecho a ser niños y luego crecer y hacerse grandes. Ellos, la gente como Martincita y Bernabé, ya tenían que nacer grandes. Tú y yo a fregarnos desde que nacimos. Nuestros niños en la pobreza no son niños, porque a los 10 años antes tienen que estar trabajando, porque tienen que ayudar, ya no se diga en el campo, limpiando parabrisas, yendo con la mamá a las casas ajenas a lavar, a trabajar. Yo recuerdo, ay, me sentí muy triste por un momento, porque además era como una especie hasta como de paro que hacían en mi casa con mis primas y con mis tías, cuando tenía una tía que eran tan pobres que venía a ayudarle a mi mamá a hacer los quehaceres de la casa y traía a mis primas. Y entonces era muy complicado asumir que lo que en otras casas se llamaban sirvientas, voy a ser muy brutal con este término, en mi casa esas sirvientas eran mi tía y mi prima. Eso era, me costó muchísimo trabajo ajustarlo, era complicado resolverlo, porque la demás gente, la gente que nos visitaba a esa hora, pues veía servidumbre, veía servicio, y nosotros sabíamos, y además ellas también se comportaban de esa manera, en términos de que eran nuestras primas. Bueno, pues no sé, ahí sería interesante que yo resuelva esa situación. Pero bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con la diferencia social tan abismal. Entonces los niños pobres no tienen derecho a ser niños, tienen que crecer, porque si no, la verdad es que se arrastran. Los riquillos sí pueden fantasear y soñar con reyes magos y tener infancias felices. Y luego, terrible, Fuentes todavía te remata con un homosexual que pretende seducir a nuestro personaje desde un poco desde el abuso, desde el poder, desde la trampa, y le dice, entonces vienes, monigotito,
Y él le contesta, chóquela, señor Ureñita. ¿Quieres avanzar en esta espantosa, selvática y brutal y nefasta burocracia mexicana? Pásale por aquí, monigotito. Entonces, mamá, prostituta y homosexual, sin que esta tercera palabra signifique nada peyorativo, solo en términos de que no es lo que él quería, los tres le llaman monigotito. Es brutal, Carlos Fuentes. Es decir, nuestra mamá también nos llamó así porque también nos estaba usando. También la mamá, de manera perversa y cruel, utiliza a los niños para sanar su propia situación infantil. No le queda de otra, ¿eh? No es que sea premeditado ni que haya trampa. Estuvo tan desesperada porque la revolución primero le quitó a su familia y después la modernidad los pescó sin ninguna herramienta de acomodarse, que sin quererlo también se ha alimentado, también ha hecho especie de vampirismo psicológico, de vampirismo emocional con sus propios hijos. La Llorona, Elvira Luz Cruz, el maestro Casals de los años 90, etcétera, etcétera. Finalmente, ella trató de decirle lo mismo que de niño. Santito, tú eres decente, monigotito. No eres un pelado como los demás. Trató de decirle lo mismo que antes dijo el padre. Nunca he soñado que estés muerto, pero para Bernabé la voz de su madre ya no era ni tierna ni exigente. Nomás significaba lo contrario de lo que decía. Es un poema este libro, es una joya, muy doloroso porque frente a esta mamá que nos utiliza para satisfacer su soledad, que no tiene nada que ofrecer, porque no importa qué edad tenga, sigue siendo un adolescente carente, no tiene madurez emocional, no tiene madurez psicológica y apuesta a que solo con embarazarse va a curarse de ese proceso. Y lo mismo el papá, solo que los hombres nos fugamos. Como no estamos en el hogar, relativamente lo disfrazamos, pero es exactamente lo mismo. Como no tenemos esa situación, entonces los niños eh, en México, desde hace 120 años, hemos ido creciendo sin coherencia en lo que vemos. Padres que nos retan a superarnos cuando ellos son mediocres. Padres que nos dicen que el dinero, la alegría, la satisfacción, el salir de pobres está en estudiar y ellos no acabaron su carrera. Padres que nos dicen que no digamos mentiras y ellos se engañan. Padres que nos retan y ellos humillan a nuestras madres, a nuestras hermanas, a sus propios hermanos. Mientras no tengamos esa coherencia personal y familiar, me parece que vamos a seguir trabajando con el título de este texto. Vamos a seguir metidos en el agua quemada. Ese concepto prehispánico ahora traspuesto a una realidad mareada, a una realidad desestabilizada, a una realidad donde por un extremo pudiéramos encontrar casi un cinismo brutal de dar dinero y con ese dinero hasta modificar la vida de los otros, frente también, por otro lado, a una realidad absolutamente desesperada, a un grito de angustia, a un grito que viene desde una ontología vacía, desde una ontología desesperante, desde una ontología casi suicida. Ese es el abanico maravilloso, terrible, angustiante de lo mexicano. Encuentro también aquí, ya está trabajado el salvaje y se me escapó y ayer estaba intentando acordarme, a ver si lo alcanzo a pescar ahorita, porque es una gran novela, El Salvaje, y ya trabajé la otra de este maestro, el autor de Amores Perros, ahorita te lo voy a decir, a ver si lo encuentro aquí rápidamente y no te hago perder tu tiempo, pero es que me importa mucho que lo tengas, porque habla justamente aquí sí encuentro, de estos autores relativamente contemporáneos, mucho más cercanos a nosotros, que sin duda pues están trabajando este concepto, ¿cómo se llama? Qué pena no poderte dar el nombre, creo que voy a tener. Es que como me van apareciendo también las ideas, a veces no lo tengo claro, como una especie de apuntes. No, no lo voy a perder y justo va a pasar eso bueno, revisa aquí la novela, por favor, en este espacio, búscate la novela de El Salvaje, y vas a encontrar ahí finalmente como El Salvaje, que debe tener 10 12 no menos, tal vez hasta menos de 10 años de haber sido escrita,
cómo le rinde, sin duda tiene una deuda honorable, pues tiene ahí una tradición en la literatura, sobre todo, me parece específicamente, del maestro, en este caso del maestro Carlos Fuentes. No, perdóneme, pero no, qué bárbaro. Claro, justo cuando estoy buscando algo, y ahorita que termine la serie, seguramente me voy a acordar, perdona, pero bueno, este, creo que sabrás a qué me refiero, con El Salvaje del mismo autor que escribió la película el de los de Amores Perros. Gracias, gracias. Este es Master Vidal, estás en YouTube, todavía estoy haciendo mi último intento para ver si lo logro. Creo que si lo hubiera leído uno por uno, seguramente ya lo hubiera encontrado, pero al estar ahí trabajando y entre perdido, a ver si lo pescaba, este, pues nada, no lo, no lo encontré. Arriaga, mira, es que es con la A. El salvaje y salvar el fuego del maestro Guillermo Arriaga. Verás, ahí encontrarás perfectamente la herencia, que ahí viene este asunto de trabajo generacional con respecto, y yo te diría entonces, desde conquista, reforma me parece que menos, pero bueno, sí, Maximiliano, que es muy importante, revolución mexicana, modernidad que trae la revolución, el elemento de la postrevolución, y para Carlos Fuentes, por supuesto, ahí atraviesa, y esta literatura reciente con El salvaje y salvar el fuego de Guillermo Arriaga, que ya los tenemos explicados aquí, pero sobre todo el asunto es que vayas a la lectura, en este caso de estas breves narraciones de Agua quemada de Carlos Fuentes. Muchas gracias, soy Marco Vidal y estoy para servirte. Chao.